Bien, hoy continuamos. Le dije anoche que vamos a continuar con unas cuantas características más de la palabra de Dios. Sin embargo, quiero hacer un pequeñito recuento de anoche para poder enlazarnos, ¿no? De esa manera. Y ayer iniciamos estudiando lo que es la verdadera religión y lo que es falsa religión. Y decíamos que una verdadera religión es aquella que viene del corazón de Dios a través de su palabra a nuestro corazón. Una falsa religión es aquella que emana del corazón del hombre queriendo usar a Dios o acercarse a Dios. Eso es una falsa religión. La palabra religión decía no hay que tener temor de usarla si desea, porque la palabra religión viene del latín religare, que significa ligar, unir, reunir, ¿no? Esto es Dios reuniendo a su pueblo con Dios, ¿no? Dice él consigo mismo. De tal manera que en la religión falsa el hombre no tiene poder para acercarse a Dios, porque para acercarse a Dios hay un solo camino y es Jesús. Toda oración debe ir por medio de él, de su nombre, ¿no? Entonces vimos que el apóstol Judas usa esta palabra, religión, pero le aplica algo bueno, y esto escúchelo bien, le aplica la palabra inmaculada. Y esto es importante, eso nos hace la diferencia entre las falsas religiones en el mundo o sectas a la religión correcta. Si no quiero usar nunca esta palabra, no hay ningún problema. Pero debemos tener en claro y tenemos que tener conceptos claros para darnos cuenta de lo que es una religión falsa y lo que no es una religión falsa. En este caso, una religión buena. Y vimos dos cosas nada más anoche, que la palabra de Dios es el centro que mueve esta relación con Dios. Y vimos una que es inerrante. No hay errores en la palabra de Dios. Um, Puede la gente buscar muchos errores y lo va a encontrar, porque su vida está llena de errores. Así que el que busca encuentra y va a encontrar. Pero para nosotros no hay errores, solamente hay supuestos errores que la gente o algunos teólogos, lamentablemente que se llaman cristianos, encuentran algunos errores, pero no son errores en ninguna manera, ¿no? Y la segunda, ¿cuál era? Infalible. O sea, no falla. Dice Jeremías que es la palabra de Dios no vuelve vacía y hace lo que él quiere. Ahora, cuando uno dice, va y le predica la palabra de Dios a una persona, pero no se ha convertido, entonces ha fallado. No, no ha fallado. Porque la palabra de Dios hace lo que Dios quiere que haga. Si esa persona no se arrepiente, la palabra de Dios ejecutó juicio. Lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16, y también lo dice el 19. El que no ha creído ya es condenado, ¿no? Así es. Entonces, no ha fallado la palabra de Dios. Tampoco usted ha fallado en predicarla. Nunca diga, uy, yo siempre predico, nadie se convierte. Tú solamente eres un sembrador, nada más. Es como te contratan para sembrar maíz en el campo. ¿Qué tienes que hacer? Sembrar maíz, nada más. Termina tu trabajo y te vas. El dueño se encarga de regarla, ¿verdad? O mandar otro que conoce, porque si manda mucha agua se malogra, que sabe cómo regarla. Otro se encarga de fumigar, de ver el crecimiento, echar los fertilizantes. Otro se encarga de cosechar. Entonces, es muy importante que usted no se desaliente porque predicó a fulano, porque predicó a su papá, a su mamá, porque predicó a sus hermanos o familia, pero no efectúa nada. Sí. Otra cosa que es importante um, y Pablo mismo habla de la agronomía, es esperar con paciencia, porque usted ha sembrado en el corazón de esas personas. Dios determina cuándo y dónde se van a convertir. Ustedes pueden decir, tantos años le he predicado, pues anoche le decía, hay jovencitos que se convirtieron.
Hay personas que se le ha hablado 20 años, ¿no? Ya el hombre tiene 50, 60 años y recién se convierten. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Así es. ¿Cuántos años que a usted le predicaron, hermano, la palabra de Dios? Y no se convertían. Muchos años. ¿Y a los cuántos años se convirtió de edad usted? 60 años, ¿ve? Y ahí está, glorificando a Dios. Nadie debe hacerse pesar por eso. Cuando era yo un jovencito predicador, algunos ancianos se convertían así como el hermano. Uy, yo hubiera querido escuchar la palabra cuando era joven para trabajar con usted. Bueno, ha tenido la oportunidad de oír la palabra de Dios, pero de Dios depende cuándo va a mover ese corazón. Pero también la iglesia tiene que seguir orando y orando por aquellas personas que estamos predicando y predicando y predicando. Nunca debe de cesar de orar. De repente nos van a sorprender por ahí y entrando, ¿no? Eso obedece entonces y hay que tener paciencia. La palabra de Dios es infalible, no falla en ninguna manera. Si la palabra de Dios fallara, entonces Dios no es Dios, pues. No es Dios. Dios sería un invento humano nada más, una imaginación humana. Entonces, pero la palabra de Dios es importante. Si usted no lee la palabra de Dios, nunca va a crecer, nunca va a tener amor hacia Dios, nunca va a ser movido por el Espíritu de Dios. Siempre le va a ganar la pereza, la flojera, los compromisos. Oh, no, vino mi madre, yo no voy a la iglesia porque tengo que recibir a mi madre. No, señor, deja a tu madre ahí si no quiere ir a la iglesia. Así soy de fuerte. Pues así lo hago. O lo hacía, ya mi madre ya no está con nosotros aquí en este mundo. No sé, ¿no quieres ir a la iglesia, mamita? Ahí está la refrigeradora. ¿Y te preparas tu almuerzo? Ya. O me esperas ahí que llegue a las 12 del día para almorzar juntos. Así es. Nada debe... ustedes dirán, ¿soy malo? No, no soy malo. No es malo. Uno no es malo por decir la verdad. Nada ni nadie nos debe apartar del amor de Dios. Nada, cosas, nadie, personas, sean personas, seres humanos o seres demonios, angélicos, nada ni nadie, dice. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es infalible y es buena para edificación la palabra de Dios. Anoche leímos Efesios 2:20 y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. Es la doctrina del Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra de Dios, ¿no? Ahora bien, entonces, con esta pequeña aclaración, quiero entrar a algunas características de las Sagradas Escrituras y que debemos tenerlas siempre en mente y en nuestro corazón. Una de ellas es que la palabra es necesaria. Ayer decíamos que es completa, absoluta, es también autoritativa, no es solo autoridad. Hoy en día a la gente no le importa la autoridad. Y hoy en día a los evangélicos, los pastores, no le importa la Biblia sencillamente. Porque ellos dicen, bueno, esa autoridad sí, pero bueno, hay que leerla cuando se pueda. Es autoritativa porque da órdenes castrenses. Él dijo y debe ser hecho. Él ordenó y debe salir. ¿No? Es autoritativa. Entonces debemos entenderla eso porque viene de Dios. Es cierto, es una autoridad. Lamentablemente en nuestra mente, ¿quién respeta a las autoridades hoy en día? ¿Alguien respeta? ¿Nadie? ¿Usted respeta a Dina? Nadie respeta. ¿No? A los congresistas ahora con toda la corrupción, ¿respeta? Nadie respeta. Ni los evangélicos, ni les interesa. Hablan de la boca para afuera. ¿Les interesa a los cristianos? No les interesa a nadie. Porque si nos interesara, estaríamos doblando nuestras rodillas porque hay una orden imperativa de orar por nuestros gobernantes, nuestras autoridades, por los que están en inminencia, tanto
como en la iglesia, los que están liderando, como en el mundo, los que lideran un país. Así que no estamos haciendo, ¿no? El 11 de diciembre tuvimos las iglesias bautistas reformadas a nivel nacional oración. Todos estamos conectados por nuestras autoridades. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No hay que estar hablando cosas porque me dijo, porque vi en la noticia, vi todo esto. Sí, nos agobian ya las noticias, ¿verdad? Pero hay que estar orando. Y esto es importante. Y es necesaria la palabra de Dios, porque sin ella no tendríamos un registro confiable que pueda edificar la iglesia. Por eso es necesaria. ¿Es necesario que usted tome un desayuno? Sí, es necesario. ¿Es necesario que almuerce? Claro que es necesario. ¿Es necesario que tome una cena? Claro que es necesario. ¿Por qué? Por nuestra propia salud. ¿Es necesaria la palabra de Dios? Claro que lo es. ¿Por qué? Por la salud espiritual de la iglesia. Por la salud espiritual de nuestras vidas. Es necesaria. La razón humana puede decir muchas cosas, pero nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios y a la autoridad de la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios 3 y 4 hemos leído, mantengan sus Biblias abiertas allí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Ahora, Pablo recibe la palabra de Dios y empieza a predicar. ¿Qué dio? Lo que recibió. No podemos dar lo que no hemos recibido. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo amar al prójimo si no tengo amor? Es imposible. Es imposible. ¿Por qué te digo que es imposible? Porque tu amor natural es engañoso. Es interesado, ¿no? Y uno ayuda a alguien porque mañana más tarde puede suceder a mí. Entonces yo le digo, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te ayudé? Estoy pasando difíciles situaciones. Ayúdame, por favor. El corazón, el amor del hombre es engañoso. Pero nosotros damos de lo que recibimos, no de lo que tenemos. Recibimos de Dios. Dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Qué amor es ese? El amor ágape. Y es el mismo amor ágape que anida en nuestros corazones para dar amor a otras personas. Eso es. No es tu amor. Es el amor ágape que recibes para dar. Por eso que podemos amar aún a nuestros enemigos, aún las personas que nos van calumniando por ahí. Y los amamos y oramos por ellos. Porque es el amor ágape. No es tu amor. No. Es el amor de Dios que fluye en el corazón y que podemos transmitir a otras personas. Entonces Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. De otra manera, no tendría valor mis enseñanzas, dice Pablo. Por eso que ustedes recuerdan que cuando él escribe la carta, cuando él llega a un pueblo y dice, yo no vengo con palabras de humana sabiduría. O sea, estaba diciendo eso a un lado. Eso no va a servir. Eso puede caer en cierto, ¿cómo dice? Congraciarse con las personas, con los hermanos. Eso no sirve, eso es pasajero. Eso se va al tacho. Vengo con la sabiduría que Dios me ha revelado, dice Pablo. Así que tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios. Usted no puede ir por ahí que soñé, que vi. No, estás enfermo. ¿Por qué? Porque sencillamente tu imaginación está trabajando duro y no el espíritu. Porque Hebreos 1:1 dice que Dios nos habló de muchas maneras, mas ahora nos habló por Jesucristo. Y tenemos la palabra completa allí del Señor. Y dice que Cristo murió. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la predicación de Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Pablo en ese entonces ya tenía el Nuevo Testamento. No, está hablando conforme a las Escrituras, al canon hebreo, al Antiguo Testamento. Por eso toda la Escritura hemos visto ayer en Pedro,
a Timoteo la carta de Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no un poquito, no un pedacito, no el Nuevo Testamento nada más. No, toda la escritura dice. Entonces, conforme a las escrituras. ¿Qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Cada uno de nosotros, los pastores, líderes, tenemos que predicar conforme a las escrituras, no conforme avance el desarrollo intelectual en teología. Está bien todo eso, pero si no predicamos conforme a las escrituras, todo ello no vale en absoluto. ¿Cómo debe ser nuestra predicación entonces? Conforme a las escrituras. Eso debe llenar el corazón nuestro, conforme a las escrituras. Porque necesitamos inevitablemente la misericordia de Dios para poder hablar conforme a las escrituras. Y necesitamos nosotros la misericordiosa revelación de Dios, que es las escrituras. Ahí la tenemos revelada, completa, total, suficiente para nosotros, para que el mundo sea salvo por la predicación de la palabra de Dios. Entonces sí tenemos razones fundamentadas para ser adoradores en espíritu y en verdad. Si no es conforme a las escrituras, no podemos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque será solamente para nuestra propia gloria, no para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos que es necesaria la palabra de Dios, estamos diciendo, yo quiero ser corregido por la palabra de Dios. Si no leo la palabra de Dios, no le tomo interés en la palabra de Dios, entonces estoy haciendo mi propia religión, que está naciendo del corazón humano. Y por lo tanto, como es mi propia religión, nadie me puede corregir, nadie me puede enseñar. Hay dos cualidades de un cristiano humilde, sincero, que debe latir en su corazón siempre. Es el ser corregible y el ser enseñable. Si no es así, no sirven para servir. En segundo lugar, la palabra de Dios no solamente es necesaria, sino que tenemos que entender claramente que es suficiente. No vayan más allá de lo que está escrito. Así dice Pablo a los Corintios. No, porque si no, caemos en un envanecimiento. Anoche leíamos, a ver, creo que está en Corintios 5, 6, he olvidado ahorita, 4, a ver, ya, 4, 6, 1 Corintios 4, 6, busquen allí. Dice la Escritura, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. O sea, empiecen a pelear, a discutir. ¿Quién sabe más? Cuidado que hay una debilidad en la historia del cristianismo hoy en día. Fuerte. Y nosotros podemos catalogarlo como un gran espiritual. Por favor, cuidado. Hoy han resultado algunos biblicistas. Entonces creen que porque saben para cada problema, saben textos y los llenan de textos, pues está bien. Y no es así. Hay que tener cuidado de estas personas, porque sencillamente el hecho que te digan para cada asunto un texto, dos textos de la Biblia, no significa que sean espirituales. Nosotros allá en la iglesia hemos tenido problemas con 2 o 3 tipos de estas personas y hemos tenido que expulsarlos porque no querían ser corregidos, ¿no? Y es peligroso. El que es realmente espiritual, el que cree que la palabra de Dios es suficiente,
siempre va a estar atento a ser corregidos. Siempre va a estar atento a ser enseñados. Siempre. ¿No? Porque si no, va a envanecerse, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque pensar más allá de lo que está escrito. O literalizar sencillamente el pasaje que ellos creen que está bien. Hay que tener cuidado de esas personas. Entonces, la palabra de Dios es suficiente. Y no necesitamos más para predicarla. Para alcanzar la salvación no necesitamos otras fuentes. Necesitamos solamente la palabra de Dios. Es suficiente para edificar su propia iglesia, la palabra de Dios. Eso significa que nosotros no debemos ser los, ¿cómo se dice? Los indispensables. Es Dios mismo quien va a usar a las personas. ¿No? Si me voy de esta iglesia, la iglesia va a desaparecer. Hay gente que piensa así. La iglesia del Señor. Él es su cabeza. No es el pastor, el líder, no es la cabeza. Así que a veces nos sentimos indispensables para todo. Y Dios no. Dios levanta siervos para glorificarse a sí mismo, dice el Señor. Entonces, es suficiente la Escritura para poder edificar la iglesia, pero edificarla a las buenas obras. Hacer buenas obras para eso, no para otra cosa. Para que los hombres y mujeres vivan en piedad, haciendo obras que agradan a Dios. Segundo Timoteo 3, 14 a 17. Vamos a tener un texto de lectura allí. Segundo Timoteo 3. Del 14 al 17. ¿Lo encontraron todos, por favor? Ya, voy a leerlo. Mire, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra. ¿Qué dice? Que debemos persistir, perseverar, seguir, aunque estemos enfermos, seguir. Así es. Aunque estemos enfermos. La gente hoy en día le da una gripe y ahí están. Se quedan en casa durmiendo una semana. No, ya. Si estás con gripe, allá al rinconcito. Hay que estar firmes allí. Hay gente que, no sé si son débiles, que cualquier dolencia ya, no, ya no voy ahora a la iglesia. No. Persiste. Firme. Dios te da fuerzas. No dices muchas veces que Él da fuerza al cansado, levanta al caído, te da como alas de águilas, creo dicen Isaías, ¿no? ¿O Jeremías? Isaías 40, me parece. ¿No? Y entonces, para volar, así es. Como siempre les hago un ejemplo. Imagínate, llego del trabajo, salgo a las 5 de la mañana, llego del trabajo a las 7, 8 de la noche, cansado, rendido, me tiro al sofá a dormir un rato. Pero me dicen, tu hijo ha sufrido un accidente. ¿Qué dirá? Estoy cansado, mañana iré a verlo. ¿Así diremos? No, no sé dónde desapareció el cansancio. Creo que nunca lo tuve. Y salí volando. ¿Oh? Así es. No debemos rendirnos. Nada en este mundo. Persiste en lo que has aprendido. Porque te persuadiste que lo que has aprendido es correcto. Y camina en lo correcto.
No me cansaré de decirle siempre, esta es una frase, creo que tengo que acuñarla como acuña ahí en las frases que digo, ¿no? Em, Dios no te va a juzgar porque estás en el camino correcto. Dios te va a juzgar cuánto caminaste de ese camino. Por eso persiste en lo que has sido persuadido. ¿Qué estás haciendo? Porque el texto está terminando, el versículo 17 de que hemos leído, y termina enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿cuánto estamos avanzando en el camino que es correcto? ¿No? Y sobre la palabra de Dios, podemos edificarnos, podemos construir prudentemente todo conocimiento y práctica, porque tenemos mucho conocimiento y tenemos muchas prácticas, porque la construimos en esa palabra de Dios, que es suficiente para nosotros, ¿no? Así es. Vamos a ir a otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. 10 al 15. 10 al 15. Amén. La Escritura dice, escúchelo bien, léalo bien, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, cuán importante es saber la gracia que hemos recibido de Dios. Nada hemos hecho, nada podemos hacer. Dios lo ha hecho, Dios lo hace todo. Él trabaja todos los días. Y nosotros deberíamos también hacer lo mismo. Nadie puede poner otro fundamento. Quizás algunos de ustedes han salido de algunas iglesias que creen que hay apóstoles, profetas, ¿no? Pastoras y un sinfín de cosas. Quizás usted ha salido de ahí. Les digo que son ignorantes de la Escritura, porque sencillamente nadie puede poner otro fundamento. Así es. Dice que ese fundamento son las doctrinas enseñadas por los apóstoles y por los profetas. Nadie puede poner otro fundamento. Los que entienden un poquito de construcción saben que para hacer este edificio han puesto un fundamento grande, enormes zapatas para que resista las columnas. Y es suficiente con ese fundamento. Y ahí se ha seguido construyendo un piso, otro piso y otro piso, cuantos pisos resista el fundamento. Pero nadie puede construir en el techo otro fundamento. Llenar de piedras enormes ahí con cemento para construir otra vez. Nadie, serían locos, sería un peso enorme, no va a resistir. Solamente hay un fundamento. Y es el fundamento de la doctrina de los apóstoles y de los profetas, que no hay más hoy en día. No existen. Dice eso es agregar oro, plata, no, hojarasca, heno.
no sirve para nada. Esa es la religión del hombre. Y esa es la religión de muchos evangélicos hoy en día. Lamentablemente, la gente le sigue creyendo de esa manera. Romanos 14:13. Aquí hay una palabra muy interesante que muchos dicen, oh, pero tú no debes juzgar a otros, tú no eres Dios. Bueno, el texto dice, así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Claro, Dios nos ha puesto para juzgar con justo juicio, dice la Escritura. Con justo juicio. No para juzgar cosas que no se debe. Entonces digo, bueno, ustedes acá no hacen cultos hasta las 6 de la tarde como nosotros, debían hacer igual que nosotros. Esos son, disculpen, tonterías. En cada iglesia se establece el culto para la gloria de Dios. Así es, ¿no? Entonces, es importante notar no juzgar cosas efímeras, pasajeras, que no tienen ningún valor para edificarnos. Pero sí hay otras cosas que debemos juzgar. Las enseñanzas que dan otros pastores que no se ajustan a la palabra de Dios, es bueno juzgar. ¿Para qué? Para prevenir. Es bueno ir y conversar con esa persona. Si quiere, acepta, y si no, no va a aceptar, va a cerrarte las puertas. Pero estás cumpliendo una misión. Pero es para prevenir. Si no, no habría razón de juzgar pues ni a los testigos, a los mormones, sus enseñanzas, a la iglesia católica, no habría nada de eso. Y Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que hay que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Eso qué significa? No necesitamos nuevas revelaciones. Es suficiente la palabra de Dios. No la necesitamos. Tito 2:1. Ahí está el texto que acabo de leer. No necesitamos nuevas revelaciones. No hay eso. Conozco mucha gente que está detrás de nuevas revelaciones y que están cayendo en cierto grado de paranoia. Es peligroso. Así es. Primera de Corintios 4:6, ya lo hemos leído, ¿no? Pero vamos a ir entonces, bueno, de todas maneras voy a leerlo rápido. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿No? No. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios, pero sujetarnos por la dirección del Espíritu. Cuidado que nuestra carne nos puede llevar a hacer cosas indebidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un pasaje está escrito allí, quiero literalizarlo, ¿no? Puede ser peligroso si no leo el contexto. ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice el capítulo anterior, el capítulo posterior? ¿Qué dice el otro escritor? ¿No? Busco al otro escritor. ¿O qué dice el Antiguo Testamento también sobre las luces que me da el Nuevo Testamento? Entonces, es muy importante para poder seguir en el Señor firme y seguir en la sana doctrina. Esto es solamente en las Sagradas Escrituras. Leo nuevamente otro pasaje. 2 Timoteo 3:17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No un pedacito, no una parte, no el Nuevo Testamento solamente. Toda. Pedro hace mención de la Escritura. Aún los escritos de Pablo los pone al mismo nivel del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice el texto. Entonces, el Evangelio
del Señor y toda la voluntad de Dios es para nosotros importante y suficiente. Hay un pasaje muy repetido por muchos y está en Deuteronomio 29:29. Pueden ubicar allí. Hasta las 12, ¿verdad? Ok. Y allí en 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. O sea, nosotros tenemos que sujetarnos solamente a lo que tenemos. Nada más, es lo que dice. Todo lo revelado es para nosotros y lo revelado es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. No podemos divagar, pensar otras cosas en ninguna manera. Peligroso. Entonces, todas estas cosas reveladas están en las Sagradas Escrituras. Ellas nos dicen todo lo que deseamos saber, ¿no? Todo lo que quisiéramos saber. Nos dice así la Escritura. Entonces uno quiere saber más de esto, de lo otro, busquemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué más? Hay un problema hoy en día donde decimos, pero yo no entiendo nada. ¿No? No entiendo nada. ¿Será verdad? Oiga, si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tú eres capaz de entender. Tú eres capaz de entender. Así es. Te voy a dar un consejo, pero primero vamos a leer un pasaje. A ver, creo que es 1 Corintios 9. A ver. Se me ha ido de la memoria el texto. Donde dice, si alguien sabe, Dios nos las reveló a nosotros. Si alguien tiene el texto. 1 Corintios 2:10. Perfecto. Gracias. Gracias a la IA, ¿no? Ya. 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién? A nosotros. No dice al pastor solamente. No dice al gran teólogo. Dios nos las reveló a nosotros. Y leamos el versículo 9 también. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que le aman, pues. Así es. Y aquí va mi consejo. Si estás leyendo la Biblia y no encuentras un texto, no entiendes un texto, busca a Dios en oración. Te dice, ese ya la sabía, ¿no? Que te guíe el Espíritu Santo para entenderlo. Nunca fuerces a entender, nunca fuerces tu mente. Si aún así no lo has aprendido, haz esto. O no has entendido, apréndetelo de memoria ese texto. Apréndetelo. Por más que se te sea complicado el texto, de no puedo entender,
no puede interpretar. Apréndetelo de memoria. Te vas a dar cuenta que tú sigues leyendo y vas a encontrar la respuesta más adelante. Así es. La Biblia se interpreta a sí mismo. No necesitamos interpretadores humanos. Se interpreta a sí mismo. Sino que tenemos que dejar de ser ociosos. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer. Como leemos libros nosotros para desarrollar nuestra profesión. Hay que leer igual, ¿no? Entramos a internet, buscamos ahí todo lo que creamos. Igualito puedes hacerlo. Así que la Biblia vas a encontrar y ahí está la respuesta. Y uno dice, pero qué tan fácil era, no podía entender. Quizás no era tiempo que entiendas, pero apréndelo de memoria. ¿Ya? No quita que vayas a consultar con el pastor, no, o consultar con otro pastor o amigo aquí allá, pero la palabra de Dios te va a dar la respuesta. Entonces, con esto quiero decir otra característica, es que la palabra de Dios es clara, no entra en rodeos, no hay mancha en absoluto, es pura la palabra de Dios. Anoche leíamos Proverbios 35. Pueden abrir sus Biblias. ¿Ya? A ver, lea 35, Proverbios. ¿Cómo que no ver Proverbios 35? Ya, oye, esa Biblia es hereje, bótala. Pero está leyendo otro libro, Proverbios 35, Proverbios tiene 31. Billy, te vamos a disciplinar, ¿eh? A ver, lee fuerte, Billy. Como que has tomado desayuno. Claro, es limpia, es pura, porque emana, les digo siempre, de la mente de Dios, de la mente pura de Dios. Entonces, es muy importante. Por eso que la palabra de Dios es clara. Y al ser clara, no es difícil. Nosotros la hacemos difícil, ¿no? No es difícil. Vamos a Deuteronomio 30 para leer versículos del 11 al 14. Rapidito porque no vamos a terminar hasta la 1, creo. Pues debo terminar porque tengo que predicar un sermón a las 3 de la tarde, así que si no, no nos movemos. 30:11, Deuteronomio 30:11 al 14. Y dice la escritura así. Escúchelo. Pero este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, porque te complica la vida, dice Dios. Si te he dado cosas que puedes entenderlo, porque el maestro y autor está en tu corazón. Y dice, ni está lejos, está al alcance tuyo. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar porque nos lo traiga, para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Cuán importante? Entonces, es clara. El mismo Señor Jesús dijo, es clara. ¿Qué nos hace falta? Lo que dijo Jesús a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida. Y se me viene a la mente Salmo 27:4. A ver si está en mi mente todo el texto. Y Salmo 27:4. Una cosa he demandado, dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Le invertí, creo, las últimas. ¿No está correcto? Gracias. Todavía, a mi edad, todavía la memoria me funciona. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, pues, inquirir, aprender. Hay gente que dice,
Bueno, yo también leo en mi casa. Está bien que leas en tu casa. Pero hay una virtud en la iglesia que hay maestros preparados para poder enseñarnos, para inquirir en su santo templo. Ahora, tú dices, lees en tu casa, pero ¿cuánto has comprendido en realidad? ¿Cuánto has comprendido? ¿Te ha dado el tiempo para reflexionar a pesar de leer? A veces no, ¿no? Una hermana me dijo, hey, pastor, no, usted no se preocupe, yo oro y leo en mi casa. Y le digo, si estoy preocupado por lo que acabas de decir, que oras y lees en tu casa, porque no veo frutos de amor a la iglesia, de tu fidelidad, ¿no? No, pero yo soy fiel a Dios. Una demostración de que usted ama a Dios, textualmente, en la primera carta del apóstol Juan, es que amas a tu hermano. El acto visible para demostrar que amas a Dios es que amas a tu hermano. Si no amas a tu hermano, nos engañamos y dice Juan mismo, somos mentirosos. Así es. ¿Algo, hermano? Ajá. Así es. No, no se va a entender porque él es el maestro, él es el autor. Y tenemos que, ¿no? Ir al maestro. Así es. Entonces, por eso que cuando un autor de un libro para presentarlo hace toda una presentación, ¿no? Una disertación de su libro para que puedan decir, wow, sí, está bueno este libro, hay que comprarlo, ¿no? Y es bueno ese. Entonces, es así. Nosotros tenemos al maestro a quien debemos seguir y de quien debemos seguir aprendiendo. Así que le decía a esta hermana, oye, hermana, ¿a qué hora te levantas tú? Me levanto a las 5 de la mañana. ¿Y qué haces a las 5 de la mañana? Empiezo a cocinar para mi esposo. Y después tengo que preparar a mis hijos la lonchera y llevarlos al colegio. Y después, ¿qué hace? Voy al mercado, compro. ¿Y después qué hace? Vengo, cocino, ¿no? ¿Y después qué hace? Tengo que lavar la ropa, y después voy a recoger a mis hijos. ¿Y entonces en qué tiempo dice que estudia la palabra, horas al Señor? Claro. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que aprender la palabra de Dios es bueno leer todos los días como un alimento espiritual para nosotros. Entonces, es clara la palabra de Dios. Quizás hay algunos lugares donde nos va a truncar un poco la mente. Por eso les dije, no se preocupen, porque puede entorpecer tu mente. Preocúpate en buscar a Dios en oración. Miren ustedes, segunda de Pedro 3:16. Miren lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, esto está hablando de Pablo, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No dice que es imposible. Es difícil de entender. A todos nos ha pasado en nuestra carrera así. ¿No? Es difícil de entender. Pero los imperseverantes, los indoctos, los perezosos, los que no les gusta la lectura, son aquellos que tuercen para su propia perdición. Así que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y debemos seguir adelante. Pero para eso Dios ha puesto personas, maestros. Por eso dice Efesios 4:11 y 12, así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted puede decir, oh, ve, ahí sí está, pues, ¿no? Dice que hay apóstoles, que hay profetas, que hay de esto y tal cual. No. En este tiempo no hay eso.
Definitivamente no hay. Si usted va a contemplar las demás enseñanzas, usted no va a encontrar que hay profetas, que hay apóstoles, ni siquiera hay evangelistas, los mal llamados evangelistas hoy en día. Solamente han quedado pastores y maestros. O el pastor es maestro y también hay maestros. Eso sí lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, la enseñanza. No se asusten cuando le dije ni siquiera hay evangelistas, porque no lo hay. Porque se le ha ordenado a la iglesia a evangelizar y predicar el evangelio a cada uno de nosotros. No ha dicho el evangelista, hay que traer el evangelista tal internacional allá. No. Tú estás trayendo un evangelista porque eres un desobediente a Dios, porque quieres que el trabajo lo haga otro. Así es. Y ese evangelista dice, oye, yo voy, pero por si acaso mi ofrenda son $5,000, ¿ah? Así es, así de plano. Así es. Fuera del hotel 5 estrellas, los viajes en avión, las comilonas, fuera de todo eso. Y la gente trae. Así es. ¿Saben qué es obra del diablo? No estoy diciendo que no haya misericordia de Dios ahí, sino que entorpece el desarrollo de los miembros de una iglesia. Porque se confía que uno nomás, así el hermano sí es evangelista. Todos somos evangelistas. Un evangelista no es el gritón. Es aquel que sale de su trabajo y va tocando puertas para evangelizar. Ese es un evangelista. Y eso debemos ser todos. Punto aparte. ¿Usted quiere saber más? Vaya a mi oficina. Pues, entonces, podemos sentarnos más tarde a la hora del almuerzo. No importa si no almorzamos. Hebreo dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, la palabra de Dios es clara, es luz, que alumbra con gran poder, que destello o bota las tinieblas. ¿Usted alguna vez ha dormido en la sierra? En esos lugares donde amanece el sol y está todo cerrado y duerme, y de repente abre las cortinas y usted ve el sol radiante y se queda ciego. Así, veo color verde, veo oscuro, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es más que eso. Así es. Es clara, es pura, es radiante para nuestras vidas. Así que todas las tinieblas y oscuridades salen del corazón y la mente nuestra. Por eso debemos tener un estudio concienzudo de la palabra de Dios. El estudio no es solo para los pastores, para los maestros o líderes, es para todos los creyentes. Queremos tener creyentes potencialmente espirituales. Normalmente los diáconos nunca estudian, no. Los diáconos tienen que ser estudiantes de la palabra de Dios. Tienen que ser capacitados de la palabra de Dios. Cuando usted encuentra los requisitos, son diáconos sumamente preparados. No, ahora nombramos un diácono así, hermano, tú puedes ser diácono, sí, ya tienes 5 meses de convertido, bautizado, ya tú puedes ser diácono. No, señores. Me viene a la memoria Atanasio. Atanasio fue a un concilio enorme y ahí estaba Arrio, había muchos herejes, ¿ya? Y Atanasio era solito y era bajito, más chato que yo, así más o menos. Chatito era Atanasio. Yo lo vi, pues. No, la historia cuenta que era bajito, ¿no? Entonces, y la gente, los opositores, los teólogos, ¿no? Entre comillas, levantaban y atacaban contra Atanasio. Y dice que Atanasio se para y empieza a disertar las doctrinas con la sabiduría de Dios. Y los otros herejes decían, Atanasio, ¿no te das cuenta que el mundo está contra ti? Y Atanasio se volvió a parar y dijo, si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Pero un hombre de Dios, poderoso. Así es. Si el mundo está contra nosotros, estamos contra el mundo.
porque estamos con Dios. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es muy importante salir adelante con la palabra de Dios. Hay que comunicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Dios nos ordena que la predicación sea eficaz. Y la palabra de Dios debe ser la máxima autoridad para nosotros. Por eso debemos acercarnos con temor y temblor a la palabra de Dios. Dice el Salmo 138, 2. Le voy a leer, pero no se me duerman, ¿eh? Dice la Escritura: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Él es fiel. Y esto habla en todos los asuntos nuestros, la palabra de Dios. Nos habla de todo, la palabra de Dios. Por eso hay que valorar también la palabra. Si nosotros valoramos la palabra, valoramos lo que es Dios para nosotros. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea de rey como a superior. 14. Y a los gobernadores, como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Leo en Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, porque que es el primer mandamiento con promesa. Leo Hebreos 10, 25. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Son textos que nos deben ayudar a entender que la palabra de Dios tiene la suma autoridad sobre nosotros y debemos obedecerla. No sé cómo ha sido su vida de conversión, pero de cuando el Señor obró en mi corazón cuando era un joven, hermanos, yo quería que todos los días haya cultos en las iglesias, en la iglesia. Y llegaba yo estaba desesperado hasta en el trabajo que llegue el día domingo para estar allí con mis hermanos. Y por la gracia de Dios, hasta ahora es así, ¿no? Hasta ahora. Yo me levanto 5 de la mañana y ya listo, ya estamos bajando para orar con mi hijo, el pastor Stuart. Entonces, es muy importante que uno pueda entender las cosas claras que el Señor nos muestra para nosotros. Nada tiene tan alto valor como la autoridad de la palabra de Dios, de la cual debe ser honrada por nosotros. Honrada por nosotros. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estos hermanos que expulsaron decían que no tenemos libertad para pensar diferente. No tienen, pues. No tienen libertad para pensar diferente a las Sagradas Escrituras. Así les digo. ¿Cómo? ¿Usted es autoritario? No, la Biblia lo enseña así. No tienen libertad para pensar lo que les da su gana, porque esa libertad están usando para su carne. ¿Qué significa? Están usando para su libertinaje. Ellos decían, no tenemos libertad de no venir el domingo. No tienen libertad, pues. Es el día del Señor. 6 días puedes hacer todo lo que quieras. Trabajar 12 horas, 20 horas, las 24 horas, lo que tú quieras. Pero el día del Señor es el día del Señor. A menos que seas policía y tienes que trabajar, o médico, o enfermera, o enfermero, u otra, o bombero, ¿no? Tienes que estar ahí porque puedes salvar muchas vidas. Ya. Pero no estás las 24 horas. Entonces algo directo. Yo también he trabajado, ¿no? Cuando era estudiante, empecé a trabajar de vigilante en una empresa.
Ahí te obligaban a trabajar domingo. Pero salía a las 3 de la tarde corriendo a la iglesia. No hay que ir a descansar a mi casa. Uy, el almuerzo me espera. No, corriendo a la iglesia. Y terminaba la iglesia a 10, 11 de la noche. Así es. Entonces, no hay razón, no hay pretexto. Hay hermanos que dicen que me hacen trabajar 12 horas. Perfecto. Tienes un día a la semana. Ven ese día. Vamos a orar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a salir a visitar. No hay pretexto alguno. No hay excusa alguna. Toda excusa detrás arrastra una mentira. ¿No? Arrastra una mentira. Toda excusa. ¿Usted cree que los padres cuando ponen excusas a sus hijos están diciendo la verdad? Raro es el que te diga la verdad. Así es, ¿no? Ponen excusas. ¿No les conté? No es una madre de familia. Vino con su hijito, le digo, ¿por qué está llegando tarde todo el tiempo? Y la mamá se adelantó y me dijo, pero es que se duerme el niño hasta tarde. Y el niño, que tendría 8 años más o menos, me dijo, no, mi madre es la que se duerme. Yo no, me decía. Entonces, las excusas que pone, ¿ah? La dejó en ridículo a la madre. Por eso toda excusa hoy en día es un pretexto prácticamente. Es un pretexto. No lo hay. Así que si tu descanso es miércoles, ven el miércoles, adora a Dios el miércoles. O jueves rotativo, no hay nada. Entonces, de otra manera, no tienes ningún derecho de reclamar a Dios, de pedirle a Dios, porque somos hijos desobedientes. Somos hijos desobedientes. Dice Proverbios 11:14, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia los librará de muerte. Y dice también Levíticos 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. O sea, yo lo he dicho y punto, dice Dios. No tienes que pasar más allá. Sigo leyendo. Voy a terminar esta enseñanza con puros textos bíblicos leyendo. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Sí, es tremendo. Si usted lee el 17, también dice lo mismo. Las atalayas tocan la trompeta indicando que viene el enemigo, y dicen, escuche, y ellos dijeron, no iremos. Es lo que está sucediendo hoy en día. Efesios 4:11 ya había leído. Hebreos 13:17 también había leído. Voy a leer Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Job 12:7 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. Finalmente, Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que miremos nosotros las cosas, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es clara la palabra de Dios? Es clara la palabra de Dios. No estemos nosotros indicando, no puedo entender. No. Sigue adelante. Sigue firme. La poca fe que puedes tener, ejercítala. Sigue adelante. Nunca te retraigas. Nunca pongas pretexto en la vida. No es eso de hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Oremos.
Señor y Dios, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a poder entender tu palabra. Si hay algunas dificultades para nosotros, reconocemos, Señor, que nuestro pecado nos hace dificultoso entenderlas. ¿Por qué? Porque tú has dicho, separados de mí nada podéis hacer. Así que muchas veces estamos desligados de ti, Señor. Y tú lo pones eso como tropiezo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos a llevar las cargas que sean más ligeras en ti, oh Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo acá, Padre Santo. A cada uno nombre por nombre. Cualquiera sea su situación, Señor. Si tienen problemas, dale sabiduría y humildad para resolverlos. Si tienen falta de trabajo, provéeles un buen trabajo, Señor. No solo en el que se gane más, sino en el que más disposición de tiempo puedan tener para servirte. Si hay enfermedades, dolencias, males, Señor, en tu gran compasión y misericordia, sánanos, Señor. Sana a tu pueblo, tanto física como almática, Señor. Gracias, Padre. Pon paz en nuestros corazones. Agradecidos estamos por tu presencia y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.